Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya para iniciar la semana como debe ser, con plena actitud y ganas de hacer un buen desempeño con respecto a esta oportunidad que tenemos de encontrarnos, de coincidir en esta red social por la cual nos hemos dado el gusto de construir una comunidad en la cual pues hemos podido abordar temas de la más diferente índole, con la más diferente intensidad y que creo que nos va a permitir tener una visión saliendo de la pandemia con algunos temas que va a ser fundamental tener elementos para saber cómo los vamos a enfrentar, cómo los vamos a afrontar. Hoy quisiera ocuparme particularmente de una continuación que es relativo a la educación. Yo les mencionaba que después del tema sanitario, superar la crisis sanitaria, la crisis de salud por la que estamos atravesando en todo el mundo. El siguiente es el tema de la economía, que viene con verdaderas complicaciones, sobre todo porque tristemente da la impresión de que al menos en México no se está entendiendo lo que va a ser esta crisis y que cuando ya llegue el ramalazo va a ser tarde y va a ser mucho más difícil poder remontar una cuesta que cuando las decisiones las toma una sola persona o un solo grupo a capricho y con voluntad de que solamente vaya por un rumbo y no se entienda, particularmente esto, que no se entienda que el mundo cambió a partir de enero de 2020. Este es otro mundo completamente diferente. Y les diría que todas aquellas promesas que hicieron Pedro Sánchez en España, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, eh, Orbán en Hungría, podríamos irnos a todos los países del mundo para poder enfrentarnos y llegar a la conclusión de que el mundo a partir de enero de 2020 es otro, juega con unas reglas completamente diferentes. Miren, simplemente arrancamos el 2020 con unas expectativas de todos los organismos internacionales de que sería un año de un crecimiento pequeño, pero de crecimiento. Así se veía venir. Sin embargo, en la medida en que nos fuimos dando cuenta que venía una epidemia, que venía una pandemia y que vendría una parálisis general de todas las actividades productivas del mundo, caray, dijimos, esto es otra cosa. Y esto obliga a la improvisación, obliga al cambio de planes, obliga a la adaptación de las circunstancias que se están viviendo. No puede seguir con proyectos oscuros, de berrinche o porque crees tú que son los adecuados, cuando en el mundo existen, ya no hay nada por inventar. Bueno, sí, seguramente habrá muchas cosas, pero lo que en este momento necesita el mundo está prácticamente inventado. Y sobre todo hay científicos, hay especialistas, hay técnicos que nos facilitan la labor, nos facilitan la tarea. Bueno, pues los países que no han querido entender que este mundo es completamente diferente al que teníamos apenas en diciembre del 19, van a batallar la pena negra. Y no solamente eso, van a condenar a las próximas dos generaciones a una situación inédita. Inédita, no sabemos ni bajo qué circunstancias, yo solamente les estoy planteando eso. Entonces les decía, la parte de salud nos cambió la vida. Dos, la parte económica. Y tres, el tema de economía. Después vendrán otros temas, por ejemplo, el del empleo, con las características que va a tener ahora el conseguir el adaptarse a empleo. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que van a quebrar, pequeñas, chicas y grandes. Hay empresas que van a cerrar, hay empresas que se van a reacomodar, hay empresas que van a darse cuenta o que ya se dieron cuenta que pueden hacer lo mismo pero sin necesidad de tener una plantilla en una base de trabajo. Esto que le hemos llamado el home working, que ya se conocía, pues se va a acrecentar y verán ustedes cómo los grandes conglomerados, las grandes oficinas llenas de empleados se van a cambiar, pero radicalmente habrá muchas actividades que se van a hacer a distancia
y que van a tener un cambio absoluto. Si ya veníamos con una tendencia de cambio en el mundo, ¿por qué creen ustedes que los centros comerciales se estaban modificando de tendencia? ¿Por qué creen ustedes que los retailers, las grandes tiendas de ropa, las tiendas departamentales empezaron a modificar su tendencia y adaptarse más a un sistema de ventas a distancia, ventas por internet? Ya empezaban a dominar, a predominar todo este tipo de cosas. Yo nada más les pregunto, ¿ya se pusieron a pensar lo que va a representar ir a una tienda departamental y que antes no se podían probar, por ejemplo, la ropa interior? Ese era un código que existía en todas las tiendas que no se podía hacer. Los zapatos, por ejemplo, había que ponerse alguna media, algún calcetín para poderse probar. ¿Cuántas cosas van a tener que modificarse porque ya no nos vamos a poder probar las cosas o bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos límites, bajo cierta higienización? En fin, nos va a cambiar la vida. Entonces, esto en la cuestión del empleo, pero vendrán otras esferas en las cuales el mundo nos va a dar un giro radicalmente diferente. Por lo tanto, tenemos que irnos adaptando a esos tiempos. Y les decía que para mí la asignatura después de salud, de economía, es educación. Y después vendrán todos esos otros puntos. Vendrá, por ejemplo, el terreno de los alimentos. Va a tener su propia dosis de cambio, va a tener una dosis de modificación. ¿Por qué? Pues porque necesariamente vamos a tener insumos que se van a tener que someter a otro tipo de tratos, a otro tipo de tratamientos. Todo esto va a ser diferente, créanme, lo que viene es un cambio de paradigmas, un cambio de costumbres, un cambio de hábitos, un cambio de interrelaciones humanas y que tenemos que irnos preparando porque de lo contrario vamos a ser desadaptados en un nuevo mundo. Es un nuevo mundo al que nos vamos a enfrentar. Muchos saludos, Marcos Gerard de Budevo. Qué bueno que está aquí tan puntual. Dice buenas noches, saludos desde Miami Beach. Aquí ya hay un caos, ya la gente se le está olvidando la pandemia. Sí, Marcos, en el caso de Estados Unidos, una de las pruebas importantes es este fin de semana. Mañana es el Memorial Day, es el Día de los Caídos, el día que se dedica a la gente que ha luchado por el país y mañana es un festivo muy importante que ahora tiene otras características. Regularmente estos puentes largos servían pues incluso para hacer promociones de compras, para hacer turismo local, turismo nacional, y ahora es completamente diferente. ¿Por qué? Empezando porque en algunas localidades, como en el caso de Florida, tienen poco tiempo de haberse reabierto las playas, por ejemplo. Y, por ejemplo, en este caso, Marcos, yo leía que en un caso, por ejemplo, en Daytona Beach, que había ya un congestionamiento tremendo, ¿no? Yo había visto en días pasados Fort Lauderdale con algunos llenos, con algunos, pero estaban tratando de guardar la sana distancia. Ahora vamos a ver en toda la zona de Miami-Dade cuál es el comportamiento de la gente con toda esta libertad que de repente está llegando. Ya hemos platicado el caso de California, que ha tenido movimientos muy fuertes también en las playas y que vamos a ver cómo se comporta la gente a lo largo de este fin de semana, pero sí estamos viendo que en Estados Unidos este fin de semana será de prueba muy, muy seria. Y yo les diría que en el caso de México, pues también se está produciendo este tipo de manifestaciones ya de una gran apertura. Yo ayer, no me acuerdo si ayer o antier tuve oportunidad, ayer les comentaba que fui hacia la zona de la Plaza Andares y los restaurantes ya estaban llenos, sí, cuidando mucho la distancia entre mesa y mesa. No me acerqué, solamente vi que había mucha gente en todos los restaurantes que estaban en la en el área de comidas. Por lo tanto, es de creer que este rompimiento que se está dando paulatinamente no va a aguantar en el caso de México hasta el 15 de junio, cuando se supone que termina el semáforo rojo. Varias actividades se estarán abriendo a partir del 1 de junio y ya estamos viendo cómo hay este movimiento. Alicia Esther, muy buenas noches. Carolina Pérez Manrique, también muy buenas noches. Saludos a Gloria Naveja, a Lucy Bustamante, Francisco Salas, mi querido Paco, fuerte abrazo, ¿cómo estás? Paco Salas Montiel, alguien que sabe mucho de turismo
y que me da mucho gusto saludarlo a través de esta vía. Delia María, también saludos por allá a Sinaloa. Muchos saludos, mi querido Toño Ceja Mercado. Toño Ceja, que ha sido un conductor de programas de televisión durante mucho tiempo, metido en la comunicación social en el estado de Jalisco, también entre mis exalumnos, pero además gente con la cual me da gusto haber coincidido en algún momento y qué bueno que podamos reencontrarnos en estas oportunidades. Un abrazo, mi querido Toño Ceja Mercado. Xochil Penélope Calvillo García, Juan María, ni hoy descansas, saludos y gracias por informarnos. No, Xochil Penélope, yo hice un compromiso que mientras estuviéramos en este encierro, yo estaría todos los días tratando de aportar algo a través de las redes sociales. Estaría tratando de dar posiciones. Miren, quienes no estuvieron ayer y yo abrí con este tema porque me pedían, varias personas que me hablaron, me dijeron, oye, hay movimientos de parte de algunas personas que están sugiriendo un golpe de Estado. Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Hay quienes están buscando posicionamientos, hay quienes están buscando protagonizar. El país está en una situación muy compleja y lo trataba de explicar. Entonces, Xochitl Penélope, mi compromiso ha sido tratar de todos los días hacerles un guión de notas, de informaciones, de hechos, de elementos que puedan ser informativos, que puedan ser interesantes. Hay gente a la que le ha molestado. Hoy borré de la lista a un tipejo que me estaba insultando. Yo no tengo ninguna necesidad que me ofenda, ¿no? No tengo ninguna necesidad. Y miren, me daban ganas de decirle, como le dijo Felipe Calderón a Lula da Silva y al expresidente Chávez. Me daban ganas de decirle, tú y toda tu familia, como dijo Felipe Calderón, pero ¿para qué? ¿Para qué me enfrento con gente que no tiene ni criterio, que además sé que les pagan por salir a insultar a quienes mostramos una posición crítica, a quienes mostramos una posición que está tratando de advertir lo que está pasando en el país? Si hay fanáticos o hay gente que cree a pie juntillas lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, problema de ellos. Yo tengo 20 años desnudando lo que hace y deja de ser López Obrador. 20 años. Y no porque sea su adversario. No, no soy su adversario. Soy un analista que ha estado al pendiente de las cosas que ha hecho y dejado de hacer. Y en la Ciudad de México dejó un cochinero. Y a lo largo de su vida no se ha dedicado más de que a eso. Una persona que en su vida ha dado golpe para trabajar y que no sabemos de qué ha vivido a lo largo de 30 o 40 años, pues no me convence cuando llega a la presidencia de la República con toda legitimidad, ¿eh? Yo fui de los primeros que dijeron, llega con toda legitimidad, tiene toda la autoridad y tiene toda la posibilidad de hacer gobierno. ¿Por qué? Porque se lo dimos los mexicanos, los que no votamos y los que votaron por él. ¿Por qué? Porque así es la democracia. En la democracia se juega, se gana y se gana por un voto o más. Y Andrés Manuel López Obrador tuvo uno de los triunfos más inobjetables. Ahora en el gobierno, pues ahí están los arrepentiditos, ¿no? Ahí están los que van saliendo y diciendo, pues que los decepcionó y que no esperaban esto. A mí no me sorprende y tampoco pedía a Jorge Cepeda, no me pongan, se los dije, no llega a eso. A mí lo que me duele es el país y lo que puede pasar con todo lo que está sucediendo y por no tener un programa acorde a las necesidades de México. Entonces, les digo, ese fue mi compromiso. Me estoy alargando, Xochitl Penélope, porque estoy sí ya fijando una fecha en la cual voy a terminar con estas transmisiones diarias que irán pues muy de la mano con la salida a la actividad, porque yo también tengo que trabajar, yo también me tengo que dedicar a mis actividades normales. Esta no es mi actividad central, esta ha sido un gusto, esta ha sido una oportunidad que ustedes me han dado. Yo un día abrí el micrófono, abrí la cámara y empecé a hablar. Empecé a decir cosas, empecé a informar y empecé a darme cuenta que les gustaba. Hemos tenido momentos de 8,000 personas al mismo tiempo. Hemos tenido momentos en que se han superado las 60,000 personas alcanzadas. Pues yo no me lo esperaba, la mera verdad. No me lo esperaba y por eso tengo un compromiso todos los días de amanecer construyendo lo que les voy a decir cada noche. Y bueno, ya va a llegar un momento, ya vamos en más de 2 meses y medio, va a llegar un momento en que les diga,
hasta aquí llegué, ahora me podrán encontrar en estas redes sociales haciendo esto y esto otro, que es a lo que yo me dedico. Entonces, pues también los domingos, Xochitl Penélope, toda esta explicación para decir que sí, también los domingos estamos en esta actividad. Y pero el compromiso sigue siendo, mientras estemos en este encierro, aquí estoy, ¿eh? Si se alarga 3 meses, 4 meses, aquí me van a tener, ¿eh? Y así seamos 2 personas las que nos reunamos, así seamos los que sean. Si son muchos, bueno, si son poquitos, pues nos la pasaremos bien. Yo me la paso bien porque a mí me gusta leer, a mí me gusta informarme, a mí me gusta entender lo que está pasando en el mundo y trato de interpretarlo con mis limitaciones, con mis virtudes y con la experiencia que la vida periodística me ha dado. Saludos, Joe Martínez, Maga de Silva, también muchos saludos. Pati Serna, buenas noches, saludos Juan María, gracias por informarnos. Mamá Lolita y Pati Serna, muchos gustos en estar en comunicación. Simplemente en las panaderías, dice Alicia Esther. Sí, me platicaban eso, Alicia, que en las panaderías se dan grandes conglomerados y que la gente está amontonada, no les están marcando la distancia. Esa es una tarea de los negocios, ¿eh? Los negocios tienen que marcar. A ver, aquí se para uno y enseguida se para el otro a 1,5 metros, 2 metros. En Estados Unidos son 2 metros, ¿eh? Aquí estaba yo observando en el banco que es 1,5 metros. Bueno, es 1,5 metros, pero esa es chamba de los propios negocios. Miren, ayer me tocó ver unas imágenes de una tiendita de abarrotes, ¿eh? O era una tienda pequeñita de abarrotes. Y se veía que estaban atendiendo de uno por uno. No era un Oxxo ni nada, no. Y las personas respetando mascarilla todas y respetando la distancia. Para una tiendita de abarrotes. Eso me dio mucho gusto ver ese tipo de reacciones. Saludos a Alejandro Naveja, Jaime Matus. Muy buena información, mi querido Jaime. Gracias por todo lo que me aportas. Guillermo Aguilar, también muchos saludos. José Rafael Cárdenas Vargas, Alma Sánchez, dice Flavio Mendoza. Coincido contigo, es la educación en este momento uno de los temas más importantes. Incluso me atrevo a decir que será la educación uno de los ejes de adaptación al nuevo orden, al nuevo mundo. Sí, Flavio, sirve que hago una síntesis porque tú no estuviste en los últimos días, particularmente hace 3 días que hablé de la educación y comentaba, Flavio, que el primer reto en materia de educación es cerrar el círculo que significa el ciclo 19-20. Que así como cuando hay una muerte hay que hacer un duelo, hay que cerrar un círculo, igual los niños, los jóvenes necesitan cerrar ese círculo. ¿Cómo? No sé. Los maestros tendrán que cerrar también ese círculo. Los pedagogos, los académicos, todos necesitan cerrar este círculo en el cual hemos estado con la pandemia. ¿Para qué? Para poder arrancar en el nuevo ciclo escolar con nuevas condiciones. Porque Flavio, estarás de acuerdo conmigo que va a ser completamente distinto. Y de esto me voy a ocupar porque hoy la UNESCO, la Oficina de Naciones Unidas encargada de la ciencia, la educación y la cultura, da a conocer algunos elementos que deberán tomar en cuenta las escuelas. También les quiero comentar que hay una gran controversia generada por el gobernador de Puebla, que está diciendo, o dijo por la mañana, hace rato vi otras declaraciones, en las cuales él hablaba o hacía la amenaza de que el gobierno del estado va a asumir los planteles de educación privada. Lo dijo de una manera muy burda, les voy a dar las dos posiciones para que ustedes lo vean. Pero, Flavio, yo soy un convencido de que el día que en México avancemos en la educación, avancemos en una educación de calidad y que podamos tener más allá del segundo de secundaria como promedio en todo el país, pero sobre todo de calidad, seremos un país completamente distinto. Porque además la educación va a impactar a los otros aspectos que estoy comentando. Si tenemos un pueblo educado, será un pueblo que cuide la salud, por ejemplo, la obesidad. La obesidad es un problema de educación en algunas cosas, en otras hay elementos genéticos, hay elementos de pobreza, hay elementos de múltiples razones, pero educación es una razón fundamental, economía otro tanto. Es la educación la que nos permite saber cómo darle sentido y rumbo a la economía. Sí, yo estoy convencido de que un pueblo educado es un pueblo destinado a mejorar en todos sus aspectos, en todas sus esferas. Miren, vean los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que son países pequeñitos, Suiza,
te lo estoy diciendo también a mi amigo, mi consuegro Urskam, países pequeños, pero con un poder económico, social impresionante, ¿sí? O sea, pónganse ustedes a pensar lo que representan estos países, que son altamente redituables en la economía y son países tan pequeños que son, México tiene 4 veces población y espacio. Y sin embargo, son países de un gran poder económico. Miren, nada más, les voy a dar un simple dato. ¿Saben cuál es el país que tiene el poder adquisitivo más alto por habitante? Luxemburgo. Luxemburgo, que es un principado, que es nada, que es pequeñititito. Yo creo que después del Vaticano es el segundo estado más pequeño en el mundo. Bueno, pues tiene el nivel de vida más alto en todo el mundo. Y les decía, los países nórdicos son países que impera sobre todo la educación. Finlandia, leía yo en días pasados que se rezagó al segundo lugar en cuanto a calidad de la educación, pero ha estado en los primeros lugares y allí están los países nórdicos con un nivel de educación de primer nivel. Entonces voy a basar el tema con el que me voy a concentrar el día de hoy. Saludos Marcia Naveja, Irene Alvarado, muy buenas noches. Pati Medina, ¿qué tal? Mucho gusto. Raúl Miranda, Carlita Naveja, ¿cómo estás? ¿Cómo está la bebé, Carlita? Leti de la Vega, qué gusto, Leti, ¿cómo estás? Lucy Bustamante, no tiene caso discutir con este tipo de gente. Tú eres un analista serio y responsable. Gracias, Lucy. Además, nos conocemos de hace muchos años. Saludos, Mili Naveja, Lourdes Barragán. Juan María, tengo muchos años de conocerte y siempre has sido serio y objetivo, un gran profesional y un excelente ser humano. Gracias, Pati Medina, gracias por tu tiempo para ilustrarnos, Juan María. No, y gracias por el de ustedes. Lo que yo siempre les digo, aquí nos estamos reuniendo por voluntad y por gusto. Si les gusta, yo siempre les digo, recomiéndenme, que se replique. Como pueden ver, no hay anuncios, no hay patrocinios, pues no, es simplemente el gusto de saber crecer una comunidad y que sí, que alienta mucho el que podamos ir construyendo un grupo cada vez más sólido. Vero Jiménez, saludos, buenas noches. Mili Naveja, tu relax. A mí me escribieron anoche un inbox para decirme que el COVID no existe, que ya no informemos en la página de Fundación. Mentiras porque no existe y asustamos a la gente. Miren, pues hay de todo, hay de todo. Yo lo único que puedo decirles es, no existe, fíjense, hoy en Estados Unidos están llegando ya a los 100,000 muertos. Digo, para que no exista, y en el país más poderoso del mundo están con 97,698 muertos por COVID o a consecuencia del coronavirus. Casos confirmados de contagio, 1.642.021. En el mundo, casos confirmados, 5.405.029. Y han muerto 344.997 personas. Para ser muertos, para ser invento, acuérdense que los muertos con los días apestan, huelen mal, no se pueden inventar, no se pueden estar construyendo. Y qué triste que haya personas que tengan que ver a un pariente contagiado o que tengan la majadería de insultar a seres humanos que ahorita están dolientes, dolidos, frente a lo que están sufriendo sus parientes que no pueden ser atendidos o que son atendidos en medio de serias limitaciones, con quienes no pueden hablar, con quienes no se pueden comunicar, no saben si están bien o mal, o que simplemente les van a entregar una bolsa o unas cenizas. Qué pena, ¿eh? Qué pena que haya ese tipo de ignorancia en el mundo frente a esto que yo les he dicho es una guerra mundial. El mundo, la humanidad enfrentó una guerra mundial con esta pandemia y no hemos salido, no estamos todavía venciéndola. Hay países que han superado razonablemente esta primera etapa, pero están con el pánico de un rebrote. No sabemos si para fin de año, por allá de octubre en delante, tengamos brotes nuevamente. ¿Por qué? Pues porque no somos inmunes. A ver, para estos brutos que no lo entienden, a ver, así, vamos a ponerlo así de simple. ¿Por qué no nos morimos de gripe a estas alturas? ¿Por qué no nos morimos de gripe? Porque ya somos inmunes, ¿sí? Porque tenemos ya
el organismo adaptado para este tipo de situaciones. Nuestro organismo tiene las capacidades para repeler este tipo de contagios. Con una gripe, por ejemplo, la influenza es otra cosa. La influenza y la gripe no es lo mismo, ¿no? Pero en cualquiera de los dos casos, por ejemplo, la influenza tenemos una vacuna. Hay una vacuna que por allá por octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, nos la aplicamos para no sufrir de influenza, ¿sí? Pero, ¿qué sucedió antes? En el 1918 se produjo una epidemia que fue la gripe española, ¿sí? La gripe española, así se le denominó, y de la cual murieron cerca de 5 millones de seres humanos. ¿Por qué ahora es menor la cantidad? Porque los avances científicos son mayores, porque la forma de entendernos entre los países es mucho más ágil, porque tenemos mecanismos mundiales que nos permiten disminuir. ¿Qué es lo que nos decían con respecto al coronavirus? A ver, acuérdense bien de las cosas, ¿por qué arrancó esto? A ver, nunca se dijo que no nos íbamos a contagiar. Se dijo, se trata de que no nos contagiemos todos al mismo tiempo. Sí, hace días el doctor Alejandro Macías, un estupendo epidemiólogo del cual les he hablado aquí ya en otras ocasiones, decía, el 80% de los mexicanos se van a contagiar. La canciller, este dato se lo doy cada rato, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo desde el principio, el 70% de los alemanes se va a contagiar. Lo que sucede, hay quienes registran un tipo de coronavirus agresivo y que lo lleva a una situación pulmonar tan complicada que a veces les ocasiona la muerte porque traen otro tipo de complicaciones, ¿sí? Y en un principio decíamos que era particularmente dañina para las personas de más de 60 años, así se consideraba, pero con el tiempo estuvimos viendo que no, que por ejemplo en México los muertos están entre los 40 y los 70 años de edad, ¿sí? Y con todo y las cifras raras que nos han dado. Entonces, de eso se trataba, de que no cayéramos todos al mismo tiempo porque no habría ningún sistema hospitalario capaz de atender a todos al mismo tiempo. Entonces, sí, hay quienes sufren un contagio que los mata. Hay otras personas que la libran porque tienen anticuerpos o tienen unas condiciones de salud que les permite ir superando las cosas con el tratamiento. ¿Qué tratamiento hay? Paracetamol, nada más paracetamol. Y lo otro, instrumentos o herramientas, que respiradores artificiales, porque se trata de una enfermedad pulmonar que causa problemas en la respiración. Entonces, no hay suficientes respiradores artificiales en todo el mundo para un contagio generalizado. Ni los tuvo China, ni los tuvo Corea del Sur, por ejemplo, que tuvo un magnífico desempeño, ni los tuvo Europa, ni los tuvo Estados Unidos, ni los hemos tenido aquí en México. Y no estoy criticando ahorita en nada, ¿eh? Cuando ha habido ocasión, lo critico. Pero bueno, hay otras personas que son atípicas, que pasan los días y ni cuenta se dieron que se contagiaron. Ellos son los más problemáticos. ¿Por qué? Pues porque no los puedes detectar. ¿Por qué razón desde el principio la Organización Mundial de la Salud advirtió queremos enfrentar el coronavirus? Pruebas, pruebas y pruebas. Ese fue el gran éxito de 4 países asiáticos que siguieron a pie juntillas la decisión de estar haciendo pruebas cuantiosas, pruebas permanentemente para saber qué iba a permitir eso. Pues iba a permitir simplemente saber dónde estaban las personas contagiadas, cómo aislarlas de quienes estaban sanas paulatinamente, ¿sí? Yo les llegué a platicar aquí el caso de la República Checa. La República Checa libró muy bien la etapa crítica, la libró perfectamente bien. Y luego hicieron un programa que le llamaron ellos algo así como la actuación inteligente. ¿En qué consistía? En que se hacían las pruebas adecuadas para aislar a las personas que pudieran estar contagiadas. Y eso fue un gran éxito para la República Checa, para que no les esté repitiendo lo mismo de siempre de todos los ejemplos, para que tengan otros elementos. Entonces, bajo estas circunstancias, estoy echando un rollazo para justificar a la gente que no cree, pues que no crean y que Dios los proteja y no les vamos a desear mal, no lo crean.
Pues no lo crean. Sí, pues si Santo Tomás era ver para creer y según esto tuvo que, narran las escrituras que tuvo que tocarle a Jesús para poder creer, imagínense en qué condiciones andamos los demás. Perdón para los que no son creyentes, ¿no? Perdón para quienes creen que las parábolas son historias o son cuentos. Perdón. Lo respeto también a las personas que tienen ese punto de vista y quienes tienen la fe también. También así se lo expreso. Raúl Miranda, se agradece su esfuerzo y el tiempo que dedica para preparar su transmisión e informarnos oportunamente, con mucho gusto. Ah, pero no les di las cifras de México. Hoy, por estar hablando, mi querido Jaime me va a reclamar cómo presentó hoy el gobierno las cifras. El número de contagiados confirmados, de acuerdo al gobierno, 68.620. Los muertos, llegamos ya a 7.394. Les recuerdo que el 4 de mayo, López-Gatell, el subsecretario, el vocero del gobierno, dijo que serían cuando mucho 6.000 muertos. Ya vamos en 7.000. Después dijo que 8.000. Bueno, yo simplemente estoy cubriendo con la información para que ustedes tengan todo el dato completo de qué es lo que corresponde a los muertos anunciados por el día de hoy, el número de muertos. Las diferencias fueron de las últimas 24 horas, 2.764 contagiados confirmados y 215 muertos. Acuérdense ustedes que el viernes llegamos casi a los 500, faltaron un poquito para los 500, por lo tanto es de creer que en muy poco tiempo vamos a estar en los 8.000 muertos. ¿Por qué? Pues porque las condiciones así se están presentando en el país. Entonces les estoy dando esta información para que ustedes la tengan. Bueno, pues vámonos a otros asuntos, ya que hice toda esta explicación. El presidente de la República, yo doy a conocer la información que él dio, ¿eh? Él dice que ah, íbamos también hasta antes de la pandemia por el COVID-19. López Obrador informó que debido a la crisis económica, calcula que en México se perderán alrededor de 1 millón de empleos por la contingencia. No, ya andamos en 2 millones, ¿eh? O sea, ya, permítanme darles información más confiable por parte de los organismos empresariales que están ya hablando de 2 millones de desempleados y ni hablar. Pues tengo que darles la información como corresponde, pero también con el contraste. Para el presidente es 1 millón de desempleados. Para los organismos empresariales son más de 2 millones. Es más, no me crean ni a mí, ni a los empresarios, ni al presidente. Vean cómo se vaya desempeñando el mundo, cómo se están presentando las cosas, para que entonces vayamos viendo en qué circunstancias estamos caminando. Más de 100 empresas fíjense, más de 100 empresas están compitiendo para encontrar la vacuna contra el coronavirus. Estas empresas farmacéuticas tratan de hallar una vacuna en una competencia global contra el reloj. Actualmente hay al menos 100 caballos en la carrera y ya tenemos unos cuantos a la cabeza, dijo Mark Poznansky, el director del Centro de Vacunas e Inmunoterapia del Hospital General de Massachusetts. Dice que Moderna y Pfizer son algunas de las empresas que van más adelantadas en Estados Unidos, ambas realizando pruebas clínicas con personas, mientras que en el extranjero todos están siguiendo lo que hace CanSino en China y un proyecto de la Universidad Oxford en el Reino Unido. Esto es lo que están informando con respecto a la búsqueda de una vacuna. Recuerden que no vamos a poder salir adelante mientras no tengamos una vacuna que nos permita inmunizarnos frente a todo esto. El día que la tengamos, pues seguramente podremos dar de brincos y aspirar a que podamos tener mejores condiciones. Eso es lo que quisiéramos, que no haya mucho tiempo de por medio y pues en eso se encuentran hasta ahora. Una mala noticia, ahí les va la mala noticia. Enfermeras del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI, dependiente del Seguro Social, enfrentan al COVID con supuestos cubrebocas N95, los cuales se han roto en varias ocasiones e incluso antes de usarlas. ¿Ustedes creen
o confiarían en los productos chinos, con todo el respeto que me merece China y su producción, con todo el respeto que me merecen? Bueno, pues a nombre de sus compañeros, una de las enfermeras explicó a Reforma que recién iniciada la emergencia sanitaria sí se les entregaban mascarillas certificadas. Sin embargo, después de Semana Santa, fíjense cuándo, Semana Santa terminó en abril, ¿sí? Ya andamos llegando a junio, el abasto se agotó y les han dado otras con la leyenda impresa, pero no son las auténticas. Ante esta situación, el personal ha pedido a sus superiores que les proporcionen el material adecuado para evitar contagios, los cuales ya se han registrado, pero la respuesta mientras muestran las mascarillas rotas es lo que hay. Como ustedes saben, la mascarilla correcta para el personal profesional, para los profesionales de la medicina, es la que se llama N95. Bueno, pues al parecer no les están dando esa mascarilla. Yo preguntaría, me están anunciando una condecoración. Qué bueno, miren, les debemos más que dinero a los médicos, a las enfermeras, a las afanadoras, a la gente de servicios, a la gente de limpieza, de todas las áreas sanitarias del país. Les debemos mucho. Nada más que no caigamos en ese populismo rastrero. Están anunciando gobierno federal y las cámaras del Congreso de la Unión en entregar la condecoración Miguel Hidalgo al personal médico por jugarse la vida en la atención de pacientes de COVID-19. Durante la instalación del Consejo de Premiación, los secretarios de Gobernación, Educación y Cultura, así como los titulares de ambas cámaras, se perfiló entregar esa condecoración a 8,058 personas trabajadoras de la salud. Menos de 9,000. ¿Para cuántos les gusta que sea el número de trabajadores de la salud en todo el país que le echaron ganas y que se están jugando la vida? Yo creo que son más de 9,000, ¿eh? ¿Y cómo van a escogerlos? ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio le vas a dar un premio en metálico a una persona y a otra no? Yo creo que en este caso era tan simple como que se le da un reconocimiento en metálico y en efectivo de tal porcentaje a todos. Como dijo la viejita, a todos. Dijeron que a todos. ¿Por qué? Porque de lo contrario no es justo. Y entran ahí los favoritismos. No habrá, o sea, 9,000 personas es nada frente a la gran carga de trabajadores municipales, estatales, federales, de todo el sistema del sector salud. Me parece que están cometiendo un grave error al hacer ese tipo de reconocimiento. Pero bueno, pues así lo están decidiendo y yo así lo estoy reportando para que ustedes tengan la información. Saludos, Jesús Cruz Leiva, en la panadería de Plutarco Elías Calles, cerca de la oficina de nosotros, cerca de mi oficina y de la oficina de Century 21, es cierto que es la información que tengo, la clausuraron porque no tenían ningún respeto ni de distancia y de uso de tapabocas. Muy bien por la alcaldía Benito Juárez, que me imagino que fue la encargada de la acción. Joe Martínez, qué lástima que sea temporal. Yo he puesto cosas en mi Facebook y como me han atacado mis conocidos, hasta amigos, me dicen groserías, pero ya las expulsé porque no razonan, dicen, y estabas contenta con Peña. A ver, estábamos contentos con Peña, estábamos contentos con Calderón, estábamos contentos con Fox. A ver, nos preguntaron o nos conocen o saben. Esa es la respuesta más estúpida que uno puede escuchar. Ah, no, pero preferías a Peña. No, ni a uno ni a otro, no tengo por qué. Yo soy un ciudadano que tengo derecho a manifestar mis puntos de vista y que deben ser respetados. ¿Sí? Como es respetado y respetable aquel que tenga una simpatía, una entrega, una devoción por Andrés Manuel López Obrador, muy su asunto, muy su problema o muy su acierto. No tenemos por qué andar dando explicaciones de que si antes estábamos muy contentos y que si preferíamos a unos a otros. No, preferiríamos gobernantes a la altura de un país como México. Acabamos de ir a Sam's, dice Joe Martínez, a Sam's Club. La gente ya está relajada, la distancia social ya casi no, eran 6 pies, estaban a 2 o 3 pies. Ella está en Estados Unidos, por eso habla de pies y no de metros. Saludos, mi estimado Roberto Caso Miranda, Gustavo de la Cerda, ¿qué tal? Un saludo, también debes saber lo de la panadería.
Eduardo Enríquez, Sergio Hilario Ursúa, muchas gracias por estar. Lourdes Barragán, The New York Times publicó una plana con los nombres de los 100,000 fallecidos en Estados Unidos. Te me adelantaste, mi querida Lourdes, pero tú puedes hacer eso y más. Vieran qué bonito detalle del periódico The New York Times. Me parece que ha sido uno de los detalles más bonitos de esta pandemia, si es que algo pudiera ser. Como les dije, Estados Unidos ya anda en los 100,000 muertos. Hoy, en la primera plana de The New York Times, aparecen 1,000 nombres de víctimas de este coronavirus. Me imagino que era imposible poner los 100,000, pero representan a los 100,000 que en este caso, digo, para los que vayan a decirme, ay, entonces, ¿por qué estás diciendo que nada más, que no les den nada más a 8,000 o 9,000? Pues ya me los conozco algunos, ¿no? No, en este caso no se trata de un reconocimiento en dinerito, no, se trata de un reconocimiento público que representa a los casi 100,000 muertos en los Estados Unidos. Pero no solamente eso, es una manifestación de condolencia, de sentimiento, es toda la primera plana del periódico más importante del mundo haciendo este homenaje. Y miren, son homenajes muy, muy padres. Yo digo, dentro de una tragedia, de las cosas más conmovedoras, no sé si algunos de ustedes que me están acompañando en esta transmisión han estado en la terminal, recuérdame Pauliña, la terminal de Madrid, en donde pues es la central, la central de trenes, es en donde está el monumento a los caídos por el bombazo que ocurrió en aquel mayo fatídico. Y entra uno, ahí, Atocha, en la terminal de Atocha, entra uno a ese mausoleo en donde están los nombres de las personas que murieron a causa de la bomba y se respira una sensación tremenda, una sensación difícil de procesar porque pues está toda la información de ese golpe artero, guerrillero que mató a personas inocentes que simplemente estaban en el metro, estaban en el metro de Madrid en esa ocasión y fue un testimonio que los españoles, un tributo de los españoles para quienes cayeron en ese ataque terrorista penoso, lamentable. Quien no haya ido y tenga oportunidad de estar por Madrid, dése una vuelta con con pleno respeto a ese escenario, que hay que entrar con mucha tranquilidad, porque sí lo va uno impactando, sí se va uno impactando con el entorno y el vivir. No son solamente los nombres, porque hay también fotografías, hay crónicas con respecto a lo que sucedió en ese momento. Y les digo, hoy lo que hace el New York Times me hizo pensar en eso, como en otras ocasiones, miren, por ejemplo, el Centennial Olympic Park de Atlanta, que es otra de mis ciudades de trabajo y de vivienda, hay una cosa muy padre. Cuando se organizaron los Juegos Olímpicos de Atlanta, se vendieron eh, tabiques, tabiques con el nombre de personas, fundaciones, y se fueron colocando a lo largo de todo el parque. De esa manera la gente contribuía para la construcción, el desarrollo de ese parque que es hermoso, es un parque muy bonito, el Centennial Olympic Park. Si ustedes se meten a googlear, van a observar la hermosa estructura que es este parque, porque fíjense lo que son las cosas. Antes de los Juegos Olímpicos, el centro de Atlanta era un centro muy violento, un centro que se encontraba entre los centros más violentos de los Estados Unidos. Y gracias a las obras que se hicieron alrededor de los Juegos Olímpicos, se fue saneando toda la zona. Allí se construyó el Centennial Olympic Park, se construyó la parte del Estadio Olímpico, se construyó también el estadio olímpico fue el Turner, que fue posteriormente el Estadio de los Bravos de Atlanta, el área de la alberca y de la fosa de clavados. Todo eso fue una transformación total del centro de la ciudad. Y bueno, pues yo ya me fui a otra cosa. Bueno, eso que hoy Lourdes nos está recordando de lo que hizo The New York Times, vale la pena conservarlo. Para los coleccionistas, consigan The New York Times el día de hoy porque es de veras algo mucho, muy bonito. Saludos, Carlos Salinas Osornio, mi querido Carlos, un abrazo, ¿cómo estás? También ahí otro abrazo para Anselmo Romero Mora, un abrazo. Saludos, Misael Menrod, Carla Paricio, mi querida Carla, ¿cómo estás?
Saludos también a Edgar Josué León del Toro, Herminia Ramírez Reynoso, Chacho Manuel Castillo. Saludos Salvador Naveja, dice Juan Carlos Díaz Morales. Creo en Jalisco llevamos 2 días sin fallecimientos. Déjame confirmar el dato. Ayúdame a confirmarlo, mi querido Juan Carlos. Tú eres buen reportero, pues para qué le damos tantas vueltas. Adriana Galaviz, qué gusto, Adriana. Un gusto estar en comunicación. Pásame el dato, mi querido Juan Carlos. Lo puedo buscar ahorita entre los tweets que manda mi queridísimo Luis Hermín Anaya y les puedo dar la información, pero pues si ya, miren, aquí debo tener ya la información de lo relativo al día de hoy en el estado de Jalisco. No, todavía no lo tengo. Pero bueno, les doy la información en un momento más. Leti de la Vega dice, siguen tipificando el coronavirus como neumonía atípica. En la fiesta que te mencioné días atrás, de 3 familiares contagiados, también contagiaron a su abuela. Está internada como neumonía atípica. El resto de esa rama de la familia se hicieron la prueba, todos dieron positivo. 11 personas más, pues para los que no lo creen, para los que insisten en que se trata de un invento, pues ahí está 11 personas más, 2 ya fallecieron, uno solo toleró 3 días y el segundo 5. Certificado de defunción, neumonía típica, que fue lo que reveló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que decía que una tercera, que se estaba informando muy poco de los muertos en la Ciudad de México y lo hicieron contra actas de defunción y eran 3 veces más el número de muertos que se estaban registrando. Saludos Jorge Naveja. Mili dice, por favor comenta la intromisión del gobernador de Puebla mediante su nueva ley de educación, donde entre otras cosas la ley indica que se incorporan los inmuebles de colegios privados al sistema educativo estatal. Seguramente se vendrá la impugnación a la Suprema Corte de Justicia, pero Barbosa es lo peor que le pasó a Puebla, a muchas partes, y ahorita ya iba con eso precisamente la educación. Saludos Omar, Iván Cisneros, José Ernesto López Chávez, ¿cómo está Michoacán, mi querido Ernesto? Luis Gómez, Gloria Macías, Karina Isabel Corral Raigosa, muchos saludos, también para Eduardo Zavala. Pavo, a mí me han dicho que no me quejaba con Fox y Calderón y yo en esas elecciones ni voté. Sí, eso me pasó también. Lo comentó Chumel. Chumel fue el que dijo que le decían, a ver, ¿por qué no te quejabas de Salinas? Dice, pues porque tenía 12 años, pues cómo querían que me quejara. Lo mismo le pasa a Pau, pues ni siquiera votaba, ni siquiera tenía ese tiempo. No, perdón, no, al contrario, Lourdes, gracias porque también me lo recordaste. Al contrario, muchísimas gracias. Pau Arrieta dice, algo que siempre les aplaudiré a ti y a mi mamá es que a pesar de que trabajaron en el gobierno, jamás los escuché defendiendo lo indefendible. Gracias, sí, Atocha, ya viste el me estaba atacando el alemán, pero sí me acordé que era la terminal de Atocha, que de por sí es una terminal muy bonita, es una estación muy, muy bonita desde antes de que estuviera este tributo. De ahí salen los trenes de alta velocidad de España, de ahí sale uno en el AVE. Es una terminal mucho, muy bonita que vale mucho la pena. Pero bueno, yo iba ya con el asunto de la educación, lo que les estaba comentando con respecto a lo que dice la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y que está advirtiendo desde ahora los detalles que tendrá como particularidad lo que será el nuevo ciclo escolar en todo el mundo, lo que tendrán que considerar las escuelas en lo sucesivo y esto ya lo están dando a conocer. Y yo les voy a dar parte nada más de la información. Les compartimos esta información. También no te lo dije, Maru, pero lo compartimos para que puedan. Se llama ¿Cómo será el regreso a clases con la COVID-19? La UNESCO lanza guía. La Organización Internacional pide a los gobiernos que sopesen todos los factores de riesgo relacionados con la reapertura de las escuelas tras el cierre por el coronavirus e insiste para que pongan atención con sus niños, con las escuelas, con todos los responsables. Pongan particular atención en prácticas de higiene y distanciamiento. Es una de las decisiones políticas más complejas y delicadas al día de hoy, 2 meses después del cierre de centros educativos, como medida para contener el coronavirus que se extendió como pólvora en más de 190 países, afectando al 90% de la población estudiantil del mundo. Para los que no la creen, Mimi, ahí está.
El 90% de la población estudiantil del mundo se vio afectada por esto del coronavirus. Los gobiernos se enfrentan al dilema de cómo y cuándo reabrir las escuelas mientras continúan lidiando con casos de COVID-19. Y más adelante da la información. La decisión es compleja porque la pandemia sigue desarrollándose y no de manera lineal. Es lo que les decía. Mientras hay países que ya la libraron y pues están teniendo algunos rebrotes muy pequeños, otros como nosotros en México, todavía no llegamos al punto más alto, seguimos increciendo, seguimos subiendo hasta llegar a esa meseta por la cual pasaremos todavía varias semanas con muchos contagiados y con muchos muertos. No hay pruebas suficientes sobre los riesgos de transmisión. En todas partes el confinamiento se levantará gradualmente con muchas interrogantes sobre cómo se gestionará el proceso en gran medida porque hay muchas características del virus que simplemente no conocemos, es lo que está diciendo la UNICEF. ¿Cómo debe ser esta vuelta al colegio en condiciones seguras? Depende del contexto y la capacidad de los centros educativos. Pero hay dos cosas imperativas. No saben cómo me dolió leer esto. Me dolió muchísimo y les doler a todos ustedes. Dos imperativos fundamentales para el regreso a clases. A muchos les van a parecer, ay, qué babosadas, no, ay, qué tonterías, es supuesto eso. Sí, ahora pónganse a pensar que todas las escuelas del país, particularmente las escuelas rurales, las semirurales y muchas de comunidades citadinas que no tienen los suficientes recursos para poder tener jabón y agua limpia. Dos cosas imperativas según la UNESCO: acceso a jabón y al agua limpia para que sea posible lavarse las manos y medidas de distanciamiento. Una opción para ello, indican, puede ser reducir el número de alumnos instaurando un sistema de escolarización alterna, dando prioridad a los más pequeños o a grupos específicos en particular, algo que ya están explorando países como Francia, o adoptando un enfoque pedagógico mixto, es decir, que combine la enseñanza presencial con la no presencial. A ver, ya les dije, si hay escuelas que no tienen jabón y agua limpia, ¿se acuerdan? Incluso yo escribí un artículo hace fácil unos 10 años en donde se hizo una gran campaña para poner bebederos en las escuelas. Y yo escribía, ¿y quién va a asegurar que sea agua potable? Que sea agua que puedan tomar los niños y que no terminen con una amibiasis tremenda. Eso lo planteé hace como 10 años y sigue siendo vigente. ¿Quién nos asegura que haya jabón y agua? Si eso es tan, pongamos entre comillas, sencillo, imagínense ustedes clases a distancia. Dar clases a niños y jóvenes que necesitan, uno, primero, internet. Dos, dispositivos. ¿No hubiera sido mejor que en lugar de andarles repartiendo dinero a los ninis que ni trabajan, ni estudian, ni quieren, como dice Ángel Verdugo, ¿sí? ¿Que no hubiera sido preferible que ese dinero se destinase a comprar tabletas para todas las escuelas del país, para contratar servicios de internet para todas las escuelas del país? ¿No hubiera sido más conveniente, sí, que andar regalando 3,000 pesos en un proselitismo buscando votos? O sea, se los dejo como una simple reflexión, analícenlo. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Si le estoy diciendo, bueno, pues ya le expresé y estoy en todo mi derecho de estarlo diciendo. Esas son algunas de las directrices que marca la guía para cada etapa para que las escuelas operen con seguridad antes, durante y después de volver a abrir sus puertas. Antes de la apertura, la UNESCO pide prepararse con políticas, procedimientos y planes de financiación de importancia crucial para mejorar la enseñanza, con atención especial en el funcionamiento seguro y fortalecer las prácticas de aprendizaje a distancia. Lo que les decía, hay que ver el proceso como es, el cierre de este ciclo, la preparación y el inicio del siguiente. Los centros pueden abrirse por etapas, desde luego que así tiene que ser,
durante el proceso de apertura. En esta etapa se recomienda apostar por métodos para reintegrar a los niños marginados y a los que no asisten a la escuela e invertir en agua, saneamiento e higiene a fin de mitigar los riesgos, así como centrarse en la recuperación escolar para compensar el tiempo perdido en la enseñanza. Mi querido Flavio, para tus programas y para tu actividad magisterial y todos los maestros, ¿cómo van a prepararse para regularizar a los niños? Padres de familia que se han visto en muchos problemas para poder ayudarle a los niños en las tareas. ¿Cómo van a regularizarse? ¿Cómo van a enfrentar todo esto que va a suceder a partir de ya, a partir de todo esto? Una vez que se reabran las escuelas, los ataques de Trump contra la Organización Mundial de la Salud por el manejo de la pandemia dañan la salud global, según expertos. Bueno, pero esto ya me está yendo a otra nota. Una vez que ya estén abiertos los colegios, en esta etapa se aconseja que los países de todo el mundo continúen la apertura gradual de actividades con la incertidumbre del COVID. Elevar el porcentaje de escuelas que cuentan con agua, estaciones para el lavado de las manos, suministros de aseo, formar al personal administrativo y a los docentes sobre la aplicación del distanciamiento físico y las prácticas de higiene escolar y aumentar el personal de las escuelas de acuerdo con las necesidades. No, hombre, pues las necesidades son muchas y los recursos son pocos. Va a ser muy difícil que se pueda contratar a todo el personal que se requiere. Ahora se van a requerir, aparte de los maestros de grupo, se van a requerir psicólogos, se van a requerir psiquiatras, se van a requerir maestros de educación física, se van a requerir prefectos, mucha gente más para poder atender las necesidades de todos los niños. Y esto es lo que está recomendando la UNICEF. Se lo comparto como todas estas informaciones que son fundamentales de lo que les comparto aquí en estos días. Y me voy, ay, con lo que, de veras que este gobernador de Puebla que llega por accidente, y llegó por accidente, ustedes recordarán que la razón por la que llega a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, fue porque murió en un accidente aéreo. La gobernadora electa murió junto con su marido en un accidente aéreo y bueno, hubo elecciones y se eligió a un gobernador de relevo para todo esto. Pues bueno, el señor Barbosa, por la mañana, les doy la nota que por la mañana el portal del periódico El Heraldo de México publicó: el Congreso de Puebla aprobó ley para que el Ejecutivo fiscalice instituciones, regule cuotas y que sus bienes sean considerados parte del sistema educativo estatal. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se hizo del control de los colegios privados de todos los niveles en la entidad. La nueva ley de educación aprobada rápido, fast track, establece políticas más duras al incorporar sus inmuebles al sistema educativo estatal, además de sanciones por 440,000 pesos ante posibles actos arbitrarios como la retención de documentos y la negativa de brindar educación. La norma ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada por el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia, es decir, los de Morena, ¿no? Y están también allí el PES, el Verde, todos los que hacen el juego, el del trabajo, el PRI, síganlo reviviendo sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas. Entonces viene una gran inconformidad con todo esto, esta decisión que ha tomado el gobernador de Puebla. Pero posteriormente surge otra información que les leo y esta viene en Excelsior, en el periódico Excelsior. Después de negar que su administración tenga la intención de apropiarse de los bienes muebles e inmuebles de las instituciones de educación privadas, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta recordó que este concepto está incluido en el artículo 99 de la Ley General de Educación y aplica para este tipo de planteles, como también privados, no solo en Puebla, sino en todo el país. Sin embargo, representantes de instituciones privadas de educación básica, media, superior y superior no están de acuerdo y advierten que solicitarán
amparos. Cabe recordar que la ley fue aprobada, como ya les dije, el 15 de mayo, tras ser enviada la iniciativa por el Poder Ejecutivo, lo que fue criticado por el consorcio universitario, el cual está integrado por la Benemérita, la UAP, como también por la Autónoma del Estado de Puebla, la Iberoamericana, la NAHUAC, la Universidad de las Américas de Puebla y Madero. Este domingo, después de difundirse una nota de un medio nacional sobre el tema, Barbosa lamentó que este tipo de información sirva a los intereses del pomposo CU, a cuyos integrantes advirtió en este microblogging: las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como antes cuando recibían canonjías de los gobiernos. El mismo discurso que ustedes escuchan por las mañanas, exactamente las mismas palabras, que ya cambió, que ya son otros, que ya actúan. A ver, la educación privada es un aliado indispensable para el gobierno. El gobierno no puede con la carga educativa. Por eso se fueron creando las escuelas privadas, porque no había suficiente capacidad para poder atender. Y así se han desarrollado escuelas de preescolar, primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Esto no es nuevo, es parte de la realidad que existe en todo el mundo, en el mundo de la educación. Y llegan esta clase de locos al gobierno que enloquecen cuando tienen el poder. Bueno, pues como decía a mí hace rato, le toca a una instancia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación o o la parte de justicia del Estado de Puebla de tomar las decisiones en este caso. Entonces, pues vamos a ver de qué cuero salen más caburras, porque va a ser una batalla bastante difícil, ¿eh? Creo que había saludado a Eduardo Zavala Hernández, también, así ya lo había saludado. Saludos Aida Barragán, Marta Cebes, muchos saludos. Héctor García, ¿cómo estás mi querido Héctor? Un abrazo. José Jiménez, saludos. Juan Carlos Díaz Morales otra vez. Yuri Guzmán, Marta Cebes dice: hola Juan María. En redes sociales dicen que no es virus, que es una bacteria y que con aspirina Protec de 100 miligramos se cura. ¿Qué sabes sobre eso? Que es una mentira. Marta, yo les he dicho que el único medicamento que recomiendan es el paracetamol, nada más. No hagan caso de las inyecciones de Trump, de la Ilsol y ese tipo de desinfectantes y la hidroxiquina, no sé qué. Todo eso es mentira. El único medicamento que ayuda a sentirse más o menos es el paracetamol, nada más. No hay hasta ahora, desgraciadamente, medicamentos que ayuden a controlar o a desaparecer, a mitigar el coronavirus. Gracias Ricardo Colín Gutiérrez. Mi querido Modesto Barros, un fuerte abrazo, un periodista de larguísima data, un periodista que se ha forjado en las partes más duras, que puede ser un tiempo la información policíaca, después la política, y es compañero de programa de radio en Grupo DK con Flavio Mendoza, así que un abrazo mi querido Modesto Barros, sabes que se te estima mucho. Jorge Monreal Rocha, muchas gracias. Mariana Alvarado, Mariana también saludos. Denis Reynoso, también muchos saludos. Manuel Castillo el Chacho, buenas noches. ¿Sabe algo de una leyenda urbana que dice que ofrecen hasta 20,000 pesos por decir que alguien murió del coronavirus? No, no sabía, pero Chacho, ahí lo suficiente son las actas de defunción. Ahí no hay, bueno, sí hay presiones, pero pues es suficiente. Lo he escuchado en 3 distintas partes y de gente que asegura le pasó a un conocido de ellos. Pues que te den pruebas, con pruebas, eso es con pruebas. No, son leyendas urbanas absolutamente. Lucy Bustamante, muy de acuerdo. En vez de repartir dinero, mejor dotar de computadoras a quienes estudian. Saludos, mi queridísima Trini Rodríguez, un fuerte abrazo. Ángel Lucio Espinosa, muchas gracias por estar aquí. Juan Carlos Díaz Morales, ayer no hubo muertos por COVID en Jalisco, hoy sí se registran 5. Para que vean que el hacer comunidad vale la pena y que aquí esa gente cumplidora. Mi estimado Juan Carlos se dio a la tarea y ya nos está diciendo que en Jalisco ayer no hubo muertos, pero hoy el registro es de 5 muertos. De todas maneras, en Jalisco las cosas han ido más o menos de manera aceptable. Lourdes Barragán, Juan María, no hay forma de hacerle entender a un necio. Para AMLO no representa prioridad la educación si es capaz de menospreciar a los profesionistas en su mañanera. ¿Tú crees que le preocupa modernizar las escuelas? Híjole, yo creo que el problema es que lo que le preocupa es hacer lo que le da la gana y está arrasando al país en muchas cosas. A mí me causa mucha pena. No quiero entrar a lo de todos los días porque hay mucho de qué platicar, pero bueno.
Rosita Feliz, qué bueno que se comunica. Federico Vale, mi estimado Federico, un abrazo. Sabes que también se te estima. Trini Rodríguez, deberían resolver por partes, comenzando con cuidar las cuotas de padres de familia, cajas chicas de algunos directores. Eso es cierto, ¿eh? En las escuelas públicas hay muchos problemas de ese tipo, pero en otras ocasiones es la única manera en que resuelven los problemas, problemas de agua, problemas de atención, hasta de maestros, con las cuotas de los padres de familia, que a veces sí también son un abuso de todo tipo. Muchos saludos, mi querido Charlie Cázares, gracias por estar en comunicación en esta oportunidad. Y bueno, lo de la educación es un asunto de veras, de mucha importancia, no le estemos dando menos importancia de la que ya tiene y que, bueno, pues si algo nos interesa sobre todo es que los niños se encuentren en la mejor situación posible. Oigan, les he estado diciendo que Brasil va que vuela una situación compleja. Hoy ya dijo Donald Trump que prohibió este domingo la entrada de extranjeros procedentes de Brasil, el país más golpeado por el coronavirus en las últimas semanas. Esto en América Latina. Esas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre Estados Unidos y Brasil, está advirtiendo la Casa Blanca, pero les doy la información porque Brasil ha estado con este problema ya creciente. Y les decía, pues si el presidente Bolsonaro dice, es una gripeciña, así dijo, que es una gripeciña, dice, yo no voy a cerrar el país porque se van a morir de hambre. Sí, Brasil tiene problemas de pobreza muy severos, muy serios, pero ahora había que atacar el asunto del coronavirus y no lo ha querido entender el señor Bolsonaro, que ha sido de veras una decepción para quienes los tienen que aguantar como presidente en el Brasil. Otras informaciones que les quiero compartir. Hay incertidumbre por un rebote. Hay, lo que les digo, pueden venir este tipo de rebotes. En medio de un temor de rebrote, este fin de semana varios países en Europa, Asia y Estados Unidos comenzaron a regresar a sus actividades con la reapertura en iglesias, negocios, reuniones hasta de 10 personas y visitas a las playas con restricciones. A medida que las naciones en todo el mundo comienzan a relajar las restricciones impuestas para contener la pandemia del coronavirus y reactivan la actividad económica, la gente comienza a darse cuenta que la nueva normalidad es todo menos normal. Reapertura en iglesias, negocios, reuniones hasta de 10 personas y visitas a las playas con restricciones es lo que se está viendo en todo el mundo. Fíjense, por ejemplo, musulmanes en todo el mundo iniciaron el domingo las celebraciones del Eid al-Fitr, un feriado que marca el final del mes de ayuno del Ramadán, con millones de personas bajo estrictas órdenes de confinamiento y temores renovados por los brotes del coronavirus. El feriado de 3 días en Estados Unidos suele ser época de viajes, reuniones familiares y grandes banquetes diurnos tras semanas de ayuno entre la salida y la puerta del sol, pero ese año muchos, siguen hablando de musulmanes, muchos de los, fíjense cuántos, 1.800 millones de musulmanes del mundo tendrían que quedarse en casa y conformarse con videollamadas. 1.800 millones de seres humanos entre los musulmanes con esta situación que tienen que enfrentar en los momentos fundamentales de su religión, en los momentos del Ramadán. También se está señalando que en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla están abriendo más vías de bicicletas por COVID, pero aún falta protección. Más corredores ciclistas en Zapopan y Guadalajara, más kilómetros de ciclovía en 4 municipios de Nuevo León, corredores temporales en Puebla y más ciclovías en la Ciudad de México, de frente a los contagios del COVID. Sí, nada más que si usted va a usar las bicicletas públicas, pues tenga el cuidado de darles una muy buena limpiada, tengan toda la protección, porque recuerden que en ese tipo de superficies, en ese tipo de objetos, puede concentrarse una cantidad suficiente de bacterias que generen problemas. Oigan, miren, esta información la tengo que dar porque, como les comento, yo me encuentro información importante y trátese de quién se trate, la voy a dar a conocer. En este caso, el portal, sin embargo, revela que pidieron ellos información para saber cuánto costaron los viajes del presidente Peña Nieto cuando era presidente. Y hablan en esta investigación de Daniela Barragán
que de 84 viajes de Peña Nieto a diferentes países, a bordo del avión presidencial, que costaron 313.427.127 pesos. ¿Quiénes lo acompañaron? Aún no se puede saber, pero sí el costo aproximado de cada uno de esos viajes. La Presidencia de la República tiene una lista en la que se describen los gastos de hospedaje y alimentación, transporte terrestre, gastos diversos y de transporte aéreo. Del 26 al 28 de septiembre de 2015, el entonces presidente Peña Nieto tomó el avión presidencial José María Morelos y Pavón para viajar a Nueva York, Estados Unidos. Para un ciudadano promedio, ese viaje de 3 días puede costar cerca de $1,500, pero el viaje del entonces jefe del Ejecutivo salió en $541.813, o lo que es lo mismo que 10.294.447 pesos. No, no, no es cierto. Ustedes pueden encontrar un viaje a Nueva York de Ciudad de México hasta por $300. No, no, no. Esa es información. Les vamos a compartir todo el reportaje para que quien quiera consultarlo lo vea. Ahora bien, a ver, vamos por partes. ¿Qué es lo que sucede con los aviones presidenciales? La mayoría de los países que tienen economías sólidas tienen avión. Y no solamente uno, tienen flota, tienen aviones. Y no vayamos nada más a Estados Unidos o Canadá, no. Por ejemplo, Colombia tiene, Argentina tiene, Brasil no se diga, Venezuela. Todos estos países tienen aviones que utilizan los mandatarios, los presidentes en turno. Es parte de las necesidades para el transporte. López Obrador no lo quiso. López Obrador tomó la decisión de hacer del avión presidencial un motivo de propaganda. Yo les puedo explicar cómo funciona todo esto, ¿sí? Es por protección, por aprovechamiento de tiempo, porque sirve para muchas funciones. O sea, un avión es necesario para un gobierno de un país como México, sí, por supuesto que sí. No para agarrarlo, para que los familiares, como en muchas ocasiones, se anden paseando. No, no, pues no se trata de eso. No, 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 no se trata de que estemos pagando los causantes esto. No. Pero sí es indispensable disponer de este tipo de herramientas, aviones, los presidentes. Lo siento mucho, yo sé que hay gente que no le gusta esto, que lo ven como un presidente de un país ocupa una posición que le exige, que le demanda ciertas condiciones de vida, de desempeño, de trabajo, y los aviones son parte de todo esto. Ahora bien, en este tipo de viajes se acostumbra invitar personas, empresarios, intelectuales, van periodistas, va acompañado el mandatario, no va solo en un avión para 200 personas, pues no, no va solo, va acompañado por su seguridad, por la escolta, o sea, va normalmente acompañado por un buen número de personas, que es parte de todo este protocolo que se requiere en este tipo de situaciones. Hay casos, ¿sí? Hay países en los cuales viajar o acompañar al presidente cuesta, ¿sí? Se les cobra a quienes quieren acompañar para intereses personales, empresarios que quieren acompañar a un presidente de un país. ¿Por qué? Porque van a promover para sus propias empresas y es un interés particular. Ellos pagan. Hay países, por ejemplo Estados Unidos, en que los medios de comunicación pagan por subir a su periodista, su reportero, su corresponsal a los aviones. O sea, les comparto la información, queda a su criterio. Tomen ustedes el criterio que consideren conveniente. Yo nada más se lo comparto. Es una nota muy interesante del portal, sin embargo, que se titula Bali, Rusia, Nueva York, Marsella, 83 viajes de Enrique Peña Nieto en avión presidencial nos costaron 313.4 millones de pesos. Léanla. No quiero imponer mi punto de vista, les doy elementos porque, bueno, yo tuve oportunidad en varias ocasiones de viajar en el avión con el presidente Salinas de Gortari, con el presidente Cedillo, tuve oportunidad de estar en viajes como periodista en estos aviones y bueno, pues era parte de la forma de trabajo que se hacía y ya, pues no, no, no tengo, porque al rato van a decir, oye, tú te subiste, sí, sí, llegué a ser invitado como periodista en ocasiones tanto con el presidente Salinas como con el presidente Cedillo, lo llegué a hacer. Lo que son las cosas, después con los panistas no, no, nunca me subía al avión ni con Fox ni con Calderón. Lourdes Barragán, Juan María, no hay forma de hacerle entender, eso ya lo leí, ya me subí mucho
de los comentarios. Pepe Díaz Becerra, Pepe, sigo corroborando noticias con tus serios y veraces comentarios. Muchísimas gracias, Pepe. Tú eres un especialista en comunicación, igual que yo, somos de la misma generación en materia de la licenciatura en comunicación y bueno, pues creo que tenemos una formación y una obligación en este aspecto. Leti de la Vega, para mí es muy preocupante que empiecen a expropiar. Este gobierno está teniendo mucha prisa en empobrecer y romper las leyes de libertad en mi México. Ojalá la Suprema Corte siga siendo la Suprema de Justicia y de retroceso a tanto robo por parte del actual gobierno. Yo espero que el Supremo Tribunal de Justicia de Puebla haga la chamba que le corresponde, porque si no, pues se van a ir a la Corte Federal, entonces pues se van a ir a la Corte Nacional, porque ese tema de Barbosa es preocupante. Y miren, a lo que dice Leti, hay que agregar lo que comentábamos hace nada más 8 días, cuando el presidente de Morena estaba proponiendo que el INEGI cada 2 años entrara a nuestras casas para ver cómo había crecido nuestro patrimonio. O sea, todo este tipo de decisiones los lanzan, bueno, en el caso de Puebla no lo lanzaron, ya es por ley. Se aprobó una ley en este caso para que los recursos que tienen las instituciones privadas puedan ser utilizadas por la autoridad. Vamos a esperar tiempo para ver cómo se va manejando todo esto, pero por lo pronto el golpe ya está dado y miren, varias personas pidieron que lo comentáramos. Margarita Pacheco, muchísimas gracias por participar también en esta transmisión y bueno, pues miren, cómo han salido hoy temas de tanto interés, no voy a tener tiempo de abordar lo relativo a la entrevista que dio el director de la Comisión Federal de Electricidad sobre el asunto del golpe que están sufriendo las empresas generadoras de energía eólica o energía solar. Me hago un planteamiento que quiero formalizar mañana en algunos comentarios en otros medios. Uno, o son unos ignorantes, en el caso de Manuel Bartlett, Rocío Nale y hasta el presidente de la República, o son unos ignorantes en materia de energéticos. Dos, o tratan de engañarnos o creen que somos tontos. ¿Sí? La explicación que da Manuel Bartlett de por qué se tomó la decisión de no respetar los contratos que existían con empresas generadoras de energías limpias es verdaderamente penosa, ¿no? Que salga con que, no, pues es que a mí me dijeron que costaba 100,000 millones de pesos el habilitar a la comisión para la distribución. Señores, es la chamba. Esa es la chamba de la Comisión Federal de Electricidad, es la responsable de distribuir y de asegurar la energía eléctrica a todo el país. Las empresas que le venden energía eólica o energía solar, venden lo que tienen. Si no es suficiente, entonces sí usted tiene que utilizar la energía que exista. Por eso les digo, ¿creen que somos tontos? ¿Creen que nos pueden engañar con rollo y con que la soberanía y a mí las órdenes que me dieron fue que sacáramos? Sí, nada más que la Comisión Federal de Electricidad se está envolviendo y está envolviendo al país en graves situaciones económicas. No me quiero meter mucho en este tema, les digo nada más rápidamente cosas de este tipo porque si no, pues ya les voy a robar mucho tiempo. Johnson y Johnson se enfrenta a su juicio más costoso. Todos conocemos esta empresa, de todos los juicios que ha tenido que enfrentar esta empresa, la Johnson y Johnson, a causa de sus polvos de talcos para bebé. Este es el potencialmente más costoso. Un juez de Missouri en los Estados Unidos le acaba de ordenar a la firma pagar, échenle así, cárguenle, para que vean donde la justicia impera. Le acaban de ordenar a la firma pagar una compensación de 4,700 millones de dólares a 22 mujeres que aseguran que los polvos de la marca les provocaron cáncer de ovarios. La multa que será recurrida por la empresa se divide en 550 millones en concepto de compensaciones y los 4,100 millones restantes por daños punitivos. ¿Se acuerdan que este tema del talco de la Johnson y Johnson ha generado mucho ruido? Incluso yo leí en días pasados que ya no lo iban a vender en Estados Unidos el talco para bebé y que pues parece que en América Latina sí van a seguir. No lo sé, pero vayan ustedes tomando sus precauciones con respecto a todo esto para que luego no nos sorprendamos con todo esto. ¿Qué forma tendrá la salida de la crisis? Acaba
la emergencia sanitaria, el COVID-19 empieza a remitir y comienza la desescalada económica. Llega el momento de hacer balance de daños y de pensar en lo que está por venir, en hacer planes, mirar al futuro y decidir qué medidas hay que adoptar para garantizar la continuidad de la empresa. Este es el ejercicio que están haciendo en estos días consejos de administración de las empresas de todo el mundo. Unas reuniones en las que circula una encuesta a nivel global elaborada por la agencia McKinsey, en la que más de 2.000 directivos muestran cuáles son sus vaticinios para los próximos meses. Ya ven lo que les estoy diciendo, se están dando adaptaciones en todos los ámbitos de la vida para poder enfrentar lo que será el fin de la pandemia, como ya está haciendo este movimiento en muchos lugares del mundo, pues están tomando ya decisiones para saber de qué manera poder actuar. Eh, Les quería mostrar, miren, esta es la portada de New York Times. Voy a mostrársela, ahí está la portada, miren, los nombres de las personas que murieron a causa del coronavirus. Ahí está, ya hice los comentarios suficientes en esta materia. Era interesante decir que dedicaba The New York Times este domingo. Dice, no alcanza para recordar a una muestra de 1.000 personas que han muerto, pero el diario no solo quiso recordar sus nombres, también añade una breve descripción sobre sus vidas, ya sea su edad, el lugar de procedencia o algún otro recuerdo de sus familiares y amigos, una pequeña oración que distinga lo que fueron sus vidas arrebatadas por la pandemia. Les comentaba que es algo hermoso esta decisión que tomó The New York Times y que es en el periódico el día de hoy. Les recomiendo a aquellos que son coleccionistas como mi amigo Martín Villanueva que busquen un ejemplar de este día para que puedan hacerlo. Oigan, ahí les da una buena. ¿Saben con qué están haciendo gel antibacterial? Con mezcal. Esta información, para todo mal mezcal y para todo bien también. Y si no hay remedio, 1,5 litros, dice el famoso dicho local, pero un grupo de jóvenes emprendedores ha encontrado, según dice el periódico Excelsior, que la materia prima de la bebida ancestral sirve de base para la elaboración de gel antibacterial y la donan a las instituciones de salud en Oaxaca. O sea, en lugar de alcohol, mezcal. Habrá quien diga, no, pues lo están desperdiciando. Bueno, pues lo están haciendo de esta manera. Entonces les estoy pasando esta información para que la tengan. Lo de las cifras, miren, Ixemenes, así se llama esta tuitera, las cifras oficiales subestiman y Jiménez FYBIE. Las cifras oficiales subestiman la realidad por la escasez de pruebas. Encima la autoridad sesga su interpretación con la variable ficticia casos activos. Si además descartan a los casos confirmados asintomáticos, pierden cualquier utilidad para controlar la pandemia. Y esto viene por el tuit de Jorge Álvarez Maínez que dice, lo que hoy dijo el gobierno de México ya raya en la absoluta negligencia. No registran a los positivos de COVID-19 si no tienen síntomas, aunque tengan un resultado positivo. Es la crítica que se está dando muy fuerte, de veras muy, muy fuerte al gobierno por la forma en que se están dando toda esta situación. Para los admiradores del cine, el actor Matthew McConaughey y su esposa están repartiendo donaciones de mascarillas a hospitales rurales del estado de Texas. Matthew McConaughey y Camila Alves, su esposa que es brasileña, cargaron su camioneta con 110,000 mascarillas faciales de protección donadas por el fabricante de automóviles Lincoln y se dirigieron a la zona rural de Texas. Ya ven que Matthew McConaughey es persona que representa o que es modelo de la agencia de autos Lincoln, de la fábrica de autos Lincoln. ¿Sí? Bueno, esto también es de las notas que, ay caramba, qué coraje da. Posibles portadores de COVID-19 que buscan realizarse una prueba PCR, la prueba más importante, en laboratorios privados para confirmar o descartar si están contagiados, se enfrentan a largas listas de espera de hasta 5 días. Eso si residen en alguno de los 20 estados del país donde estos tienen cobertura, porque todavía, imagínense ustedes, los que dicen que desde enero se estaban preparando, bueno, todavía hay 12 estados sin laboratorios autorizados para la realización de pruebas PCR para saber el diagnóstico del coronavirus. ¿Qué
pésima preparación en México para esta pandemia. Y bueno, pues cada día van saliendo y van saliendo temas y temas que la verdad simplemente nos están exhibiendo. Oigan, los que somos abuelos, ahí les doy una nota que tampoco es muy buena. Larry M. Bush, quien es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad Charles Smith de la Florida, señaló que las bacterias de Salmonella causan varios tipos de infección, que por lo general provocan gastroenteritis o fiebre tifoidea, que es una infección más grave. Los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 y también las personas con sistemas inmunes debilitados tienen más probabilidades de tener una infección grave de salmonela. Según el especialista, existen más de 2000 tipos, 2000, fíjense, 2000 tipos distintos de bacterias salmonela. Algunas residen en los seres humanos y otras en el aparato digestivo de muchos animales salvajes y domésticos como ovejas, cerdos, aves, pollos, patos, reptiles, incluidos serpientes, lagartos y tortugas. Al respecto, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los funcionarios de salud pública de varios estados están investigando un brote de infecciones por salmonela relacionadas con el contacto con aves de corral como pollos y patos en Estados Unidos. O sea, no salimos de una cuando ya estamos en otra. Les quise pasar también esta información y bueno, pues les digo, el tiempo ya abusé mucho de su generosidad, ya abusé mucho de su tiempo y ahora vienen. Mi querida Raquel Elorza, un saludo a Michoacán. ¿Cómo estás, Raquel? Qué gusto que estés aquí acompañándonos. Charlie Cázares, la frase de AMLO, también que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia, sin palabras. Así es, sin palabras. Saludos, Alberto Segura Jerónimo. Saludos, mi querido Carlos Sánchez Mariscal, un abrazo. Has de estar desesperado porque no hay charrería, ya me imagino. Y también los charros deben de estar desesperados porque no pueden estar en la plena actividad. Carlos Sánchez Mariscal es de los pocos especialistas en charrería en este país. Es de los pocos conocedores, periodistas conocedores del deporte nacional por excelencia, la charrería. Gracias a Mari Carmen Torres también por participar. Oigan, van las recomendaciones. Primero quiero comenzar por recomendarles el Facebook en vivo que esta tarde transmitió Karenina Beauty para que aquellas personas que quieran aprender, tener elementos, tener nociones de cómo maquillarse, cómo hacerlo de la manera adecuada, de la manera más lucidora, incluso más económica, pues les vamos a compartir aquí lo que fue hoy su en vivo, que pasó hoy a las 5 de la tarde, aquí por Facebook Live. Si quieres de una buena vez, Maru, suelta el Karenina Beauty para que puedan verlo, que aquellas personas que estén interesadas en estos temas, a lo mejor le pueden comentar a sus amigas, a sus conocidas sobre este tema. Y les vamos a compartir también lo que les comentaba de Peña Nieto, lo de la UNESCO, todo esto les vamos a compartir para que aquellas personas que quieran tener más información a este respecto lo puedan hacer. Y me voy con la súplica de siempre. Vamos tratando de entrar fuerte en esta recta en la cual seguimos hacia arriba con el número de contagiados, el número de muertos en México. Vamos respetando la distancia física. Si se puede 2 metros, 2 metros, metro y medio. Lavarnos las manos continuamente. El uso de la mascarilla, el uso de gel antibacterial. Por favor, vamos tratando de tener todos estos cuidados. Es bien indispensable que estemos cooperando por no contagiar a otros y que no nos contagien a nosotros mismos. La súplica también es para que si tienen síntomas como fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto, avisen a su médico, consulten a su médico. Como siempre les digo, si les gusta lo que estamos haciendo, por favor, recomiéndenos, repliquen lo que estamos haciendo. Por favor, acompáñenos el día de mañana en otra emisión o cuando puedan hacerlo, no tiene que ser en el en vivo que estamos haciendo, puede ser en el momento en que ustedes tengan tiempo de consultarnos. Yo estaré con mucho gusto mientras estemos en este encierro. Aquí me van a tener con temas vinculados con información en general, no me he ocupado solamente del coronavirus. Hoy ya vieron todos los temas que abordamos, que creo que fue rico en información. Y también mi súplica para la vacunación
contra el sarampión y contra la polio. Protejamos a los niños, protejamos a los niños de estas marcas que cuando no los matan les dejan de por vida. Y recuerden, el sarampión y la polio cobran vida, se llevan seres humanos. Muchas gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho, por favor, y aquí espero que nos podamos seguir encontrando. Hasta la próxima.